Hola, buenas. Esta semana ha sido catastrófica en varios aspectos. En primer lugar, todo sigue igual. En Moria no hay ni más posibilidad de atención médica, ni se ha solucionado el problema que llevamos años arrastrando del agua, ni se han encontrado estrategias para minimizar las colas en los baños, las tiendas, etc., ni se reparte suficiente comida en la food line. De hecho, circulaban vídeos estos días de un reparto irrespetuoso, tirando la comida a la gente como si fueran caramelos en la cabalgata de Reyes. El jueves empezó el Ramadán y aunque durante el día Moria parece más silencioso, ya que la gente no está tan activa, de noche sigue igual o peor. Para las mujeres es peligroso e imposible ir al baño, siguen habiendo peleas y gritos e inseguridad. A causa de todo esto, el martes la comunidad afgana, Hazara, manifestó enfrente de la puerta principal de Moria, haciendo un llamado a protección, seguridad y evacuación. Son una etnia atacada por las demás etnias afganas, por lo que viven más situaciones de violencia al ser el blanco de muchos conflictos. El miércoles siguió una mani de la comunidad africana, con un ambiente más festivo teatral, pero no por eso menos contundente o clara. La comunidad africana exigía la decongestión de Moria, exigía traslados a Atenas, exigían un futuro para sus hijos, un espacio seguro para las mujeres, reclamaban unos derechos de vida digno, que terminasen las deportaciones, las rejections y que se les reconozca y se les acepte. Pedían libertad. En segundo lugar, las personas que llegaron al norte, de las que hablo desde hace 3 semanas, van a cumplir una semana más. Aunque ya hayan cumplido la peor cuarentena reglamentaria que os podáis imaginar, pasados 14 días, sin síntoma alguno de coronavirus, les siguen reteniendo en los diferentes puntos de llegada. Algunos en tiendas de verano, otras en una pequeña iglesia y otras al raso. Ninguna, en todo caso, con acceso a duchas o baños desde que llegaron, con una cantidad de comida y agua muy insuficiente, sin atención médica regularizada, etc. En tercer lugar, desde hace unos días se hablaba de un transfer de 1.500 personas de Moria al continente. Eso iba a ser efectivo el sábado. Ese mismo día, sin aviso alguno a las personas ya preparadas para ser transferidas, cancelaron el viaje. Así que no hay ninguna estrategia de evacuación de Moria siendo efectiva en el mes y medio de confinamiento que llevamos ya. Y en cuarto lugar, vuelven a aparecer los fachas. Parecía que el corona los había calmado, no quedaba mucho rastro de ellos durante estas últimas semanas, pero parece que se acabó la calma. Por un lado, en Plomari, la segunda ciudad de la isla, han habido 3 incidentes, entre los cuales persecuciones, amenazas e insultos a activistas solidarias y la destrucción de un vehículo empujándolo por un barranco. Nadie resultó herido, pero vuelven a marcar territorio, a difundir el miedo y la inseguridad. Por otro lado, en Mitilini, mañana tiene lugar el juicio de un hombre que disparó repetidas veces con una pistola de balines a 2 personas del campo de Moria, hiriéndoles gravemente la espalda. El viernes se hizo la denuncia y hubo un juicio preventivo. Unas 100 personas esperaban fuera de la corte dando soporte al denunciado y mañana se espera una reacción parecida, por lo que hemos podido leer en el Facebook de la extrema derecha. 2 aspectos positivos, entre comillas, aunque no tanto, han puesto el primer cajero en Moria y dicen que será funcional dentro de una semana, a tener en cuenta que el dinero del mes de abril ya se habrá perdido. Y han anunciado que los trámites administrativos que tuvieran que hacerse durante este periodo de cuarentena tienen una excedencia de 4 meses. Es decir, si el permiso de residencia caducaba hoy, será valable hasta el 27 de agosto. A partir de aquí no han dado ninguna otra información de cómo se va a proceder, ni cuándo abrirán los servicios administrativos, ni nada de nada. Muchas gracias por el interés y la atención que dedicáis a compartir nuestra lucha y hasta la semana que viene. Hola, buenas. Yo os voy a contar qué es lo que está pasando en Patras, en Grecia, y a explicaros un poco cómo está la situación allí. A veces la semana en Patras se siente como Navidad, con tantas cosas pasando en el terreno. Pero bueno, voy a empezar por las buenas.
que esta semana la verdad es que han sido bastantes. La colaboración con una ONG alemana va para adelante, lo cual es muy bueno. Esta ONG se llama Wir Packens An, ha empezado a enviar material a Patras y es más, incluso se está cargando un camión lleno con todo lo necesario para traerlo. Además, la Learning Kitchen ha comenzado a conectar psicoterapeutas con los chavales, a las personas en tránsito que atendemos en las factories, y van a empezar con sesiones online sobre este apoyo psicológico la próxima semana. Más cosas buenas. Un donante de Suiza, que ya había colaborado con nosotros anteriormente, nos ha confirmado que esta persona seguirá ayudándonos con la donación económica para que compremos verdura y comida fresca la semana que viene, lo cual es fantástico. Siempre, pero además ahora con todo el tema del coronavirus y la cuarentena se hace difícil recoger donaciones de los comercios porque muchos están cerrados, con lo cual eso es muy bueno. Cosas para destacar también: uno de los chicos que estaba detenido en el calabozo ha sido puesto en libertad y ha podido volver al squad donde vivía. Aunque ha sido soltado antes de lo previsto, digamos, el equipo ha podido conseguir un abogado para que le defendiera. Así que desde aquí muchas gracias al equipo de Mobile Info Team por ayudar a encontrar asistencia legal. Y por supuesto no olvidar a nuestros amigos de la Asociación de Kinesis, que nos han ayudado mucho concretando citas, por ejemplo, para los dentistas, por gente que necesita ir aquí en Patra. Todas estas noticias son muy buenas, desde luego, pero no nos podemos olvidar y no nos olvidamos de lo que pasa en la otra cara de la moneda, que es muy grave. Ayer el voluntario Alex estaba casualmente conduciendo de camino a casa después de las factories, después de estar con los chicos, cuando vio una escena de violencia policial, una de las que siempre nos hablan los chavales, y él vio de lleno la situación. Uno de los chicos de los que viven en las factories, ¿no?, estaba andando por la acera de la calle y había un coche de policía y en concreto el policía estaba gritándole y persiguiéndole con el coche. Después el policía se bajó del coche, empujó al chico contra la pared, le pegó la cara y le dijo que se fuera, a pesar de que es que el chaval solo estaba andando por la calle, no estaba haciendo nada. Aún así, queremos decir que de ninguna manera esto se puede consentir como trato humano, y es que es imposible. Y no hay ninguna excusa ni razón para hacer esto. Y el voluntario Alex, cuando vio la situación, se bajó del coche inmediatamente y, muy nervioso, preguntó y cuestionó al policía a ver por qué estaba haciendo eso, por qué estaba pegando al chico. Nada, el policía le dejó marchar al chaval, que se fue pitando, y él volvió al coche como si nada. Y esta normalidad, ¿no?, da como bastante miedo. Y nada, esto ha sido un poco el resumen de aquí de Patra. Y nada, seguiremos trabajando duro para hacer que la gente esté lo mejor posible y para visualizar este tipo de situaciones que están pasando, ¿no?, tan graves. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. Hola a todas y a todos, acá Tomás desde Belgrado con el reporte semanal de noticias sobre la situación de los campos en Serbia. A modo de resumen, el 15 de marzo el gobierno declaró el estado de emergencia por coronavirus y decidió suspender la actividad del Parlamento, por lo que todas las decisiones quedaron en manos del presidente Aleksandar Vučić y de la primera ministra. Una de las primeras medidas fue cerrar las puertas de los 19 centros de asilo y de tránsito que tiene el país y prohibir las salidas transitorias de la gente que vive adentro, con la única excepción de quienes tienen algún motivo o razón médica. Desde entonces no solo quedaron encerrados quienes ya estaban ahí, sino que las fuerzas de seguridad salieron de cacería por las ciudades y por las zonas rurales a capturar a personas en movimiento y a forzarlas a ingresar a los campos. Así que para que se hagan una idea, la capacidad de todos los campos rondan unos 6.500 lugares, pero ahora, según las cifras oficiales, habitan ahí unas 9.000 personas hacinadas en el caso de varios campos,
y sin libertad de movimiento por primera vez desde que se inició la crisis migratoria en 2015. En líneas generales, las personas en los campos siguen atravesando serias dificultades, nos cuentan que cada día se hace más difícil soportar el aislamiento, la policía las tiene detenidas, aisladas, no pueden comprar bienes, ni ropa, ni alimento, tienen acceso limitado a la información y bueno, viven en habitaciones saturadas que no cumplen las medidas de distanciamiento social necesarias y bueno, comiendo pequeñas raciones de comida diarias. En el caso del campo Crniacha, en las afueras de Belgrado, nos cuentan que hay mucha gente que necesita ropa, que había personas que estaban viviendo en hostales o apartamentos cuando la policía las detuvo en la calle y las trasladó a los campos, por lo que no pudieron agarrar ni bolsos, ni pertenencias, ni nada. Nos cuentan que tampoco hay una lavandería adentro del campo, ni jabón para lavar la ropa a mano. Que bueno, continúan los problemas para comprar alimentos en el único comercio que tiene el predio porque los precios son más elevados que en un almacén normal y a su vez bueno, nos dicen que tampoco están entregando tickets o recibos por lo que creen que algunos están sacando provecho de la situación. Después de varios días de insistir, nos comentan que la administración accedió a organizar algunas salidas custodiadas de personas para que puedan retirar dinero que sus familias les mandan vía Western Union, pero también nos dijeron que para hacer esto deben enviarle la información al comisariado y ellos son quienes deciden quiénes van y quiénes no en cada día. Por otra parte, bueno, a 15 días de que la policía trasladara a la fuerza a unas 80 personas a otro campo, continúan los desfiles de las camionetas Mercedes negras de la policía dentro del predio y bueno, los chicos nos dicen que lo hacen para generarle miedo a las más de 1000 personas que viven adentro y para que no hagan más reclamos a las autoridades. En el campo principal, ubicado en Shid, al norte del país, nos informaron que la semana pasada hubo una fuerte pelea entre dos grupos de migrantes que bueno, acabó con la policía interviniendo, también golpes de puño y patada y que bueno, luego los separaron a quienes consideraban líderes, los subieron a un bus y se los trasladaron a otro campo. No saben a dónde, no pudieron identificar cuál es, pero sí que estaba escondido en el medio de un monte, en el jungle, así que suponemos que se trata de Morovic, que es el mismo campo donde fue trasladada la gente de Krniacha. En Adasevci, otro campo en Shid, en las afueras de Shid, algunos chicos nos cuentan que no están entregando suficiente comida, que las porciones son pequeñas y que están pasando hambre. En los últimos días nos dijeron que varios integrantes del grupo cayeron enfermos, por lo que creen que se trata de comida en mal estado. Así que bueno, esta es la situación de encierro y de tensión que se viven en los campos. Sin embargo, el resto de la ciudadanía y los extranjeros que estamos en suelo serbio vemos otra realidad, vemos cómo día a día se relajan las restricciones impuestas a raíz de la llegada del coronavirus. La última semana la cuarentena se redujo de 12 a 11 horas, se reabrieron comercios, librerías, tiendas de deportes, ropa. La gente volvió a salir a la calle, a recorrer las peatonales, en fin. Las únicas personas aisladas las 24 horas y los 7 días de la semana en Serbia son aquellas que están infectadas y las 9000 personas que están encerradas adentro de los campos. Para terminar, contarles que bueno, el episodio más lamentable se vivió hace unos 10 días, cuando un bote que cruzaba con 16 migrantes y 2 posibles contrabandistas locales desde Serbia a Rumania naufragó por la noche en el río Danubio. La policía fronteriza rumana llegó con lanchas luego de escuchar los gritos de las personas y bueno, rescató a 9 de ellas, 4 de origen sirio, 2 iraquíes, un yemení, y un palestino y un serbio. Pero bueno, un tiempo después retiraron el cuerpo de otra persona sin vida, un hombre de origen sirio. Y bueno, los relatos cuentan que se empezó a filtrar agua en el bote y que algunos se pusieron de pie y lo que hizo que se desequilibrara y se diera vuelta el bote y que cayeran todos al río. Y bueno, según la policía rumana, aún quedan por encontrar otros 7 migrantes y un segundo contrabandista también de origen serbio. Los rescatados fueron atendidos con hipotermia en un hospital rumano y bueno, luego trasladados a un centro de cuarentena. Del resto que
cayó en las aguas del Danubio todavía no tenemos noticias. Así que bueno, eso es todo por esta semana y será hasta la próxima. Adiós. Hola, muy buenas a todas. Una semana más. Gracias por escucharnos desde Salónica. Espero que sigáis bien. Ánimo, ya queda menos y pronto nos veremos en las calles y en las plazas. Esta semana, así como en otras, os he ido contando un poco lo que va pasando en Turquía. Que os animo a que sigáis lo que pasa desde terreno. Las compañeras de Yosur.net, JOSOOR.net, están actualizando lo que va pasando. La situación sigue confusa. Esta semana, como os digo, me voy a centrar en lo que está pasando aquí desde Salónica, lo que hemos ido viendo. La semana pasada tomamos varios testimonios de gente que asegura haber sido devuelta desde Serbia a Macedonia y desde Macedonia a Grecia. Ya cuando llegaban aquí en Tesaloniki, pues nos entrevistábamos con ellos junto con las compañeras de Balkan Info Ban, Border Violence Monitoring y Philoxenia y Mobile Info Team. Estamos recopilando estos testimonios de pushbacks o devoluciones en caliente. Estamos viendo que mucha gente que llega asegura también haber sufrido devoluciones en caliente desde Rumanía, gente que llega en estos grupos que luego les meten en los campos en Serbia. Pero los testimonios que hemos recopilado nosotros de varios grupos se centran en devoluciones que se han hecho desde los campos de Presevo y Tutin, los dos en el sur de Serbia. Estas personas llevaban varios meses allí, eran una vez en el campo a principios de abril, y a lo largo del mes de abril, eran pues llamadas por parte de los servicios del campo para decirles que les iban a arreglar los papeles, y nada más lejos de la realidad. Esto era una trampa para a continuación perpetuar estos pushbacks, que son, como ya sabemos, prácticas completamente ilegales. Si bien es cierto que hay algunos grupos que no han venido con los cuerpos violentados, el último report o informe que recogimos sí que aseguraban que la policía macedonia fue brutalmente violenta. De hecho, vienen con los brazos partidos y fracturas en los brazos. Estos pushbacks obedecen bastante a las prácticas que venimos testimoniando desde Croacia, en cadena Croacia, Serbia, Bosnia, Montenegro, etc. El modus operandi es bastante parecido y aparte de que no les dan ninguna oportunidad de pedir asilo o de respetar los derechos o las garantías del proceso que implicaría una devolución a frontera de forma legal. Se hacen completamente a escondidas y en secreto. Otra de las cosas que estamos viendo es que desde Grecia está habiendo deportaciones a Turquía, desde los propios campos, cerca aquí en Tesaloniki, concretamente Yabata. Esto es algo bastante novedoso, por desgracia. Están cogiendo gente todos los días que está fuera de los campos porque están saturados, gente que está fuera esperando a que les solucionen los papeles. Recordemos que la oficina de asilo está cerrada en Grecia aquí hasta el 15 de mayo y les dicen que les van a solucionar los papeles. Otra vez vemos un paralelismo con Serbia en este modus operandi. Y de nuevo pues los transfieren a Alexandrópolis, que es la ciudad cerca de la frontera con Turquía, y una vez ahí les meten en botes y les echan para atrás, para Turquía. No son casos aislados, sino que estamos viendo que está pasando sistemáticamente. Hay grupos de 20-30 personas, como creo que ya os dije en otros podcasts, grupos de 4, 5, y el rango poblacional que sufre estos pushbacks es variado. Seguiremos denunciando estas prácticas y seguiremos informando desde terreno. Solo queda decir gracias y ánimo, apoyo a los chicos que vienen destrozados. Aquí en Tesaloniki llegan, no hay oportunidad de que les den la cartilla, que es el papel que les regulariza, al menos temporalmente, para estar en Grecia.
y no pueden acceder a duchas, a agua, a comida, a nada. Así que seguiremos informando. Gracias por escucharnos y un abrazo muy fuerte desde Salónica. Ánimo, quedaos en casa por poquito tiempo ya. Un abrazo.